4 años después, el emperador Claudio moriría envenenado por una seta y por la ambición de su mujer. De la noche a la mañana, Agripina había pasado de ser la mujer de un emperador a la madre de otro. Su nombre era Nerón, un tirano en ciernes de 16 años cuyas maquinaciones acabarían en desastres. Año 64. Un pequeño incendio se propaga hasta provocar un infierno de una semana de duración que reduce a cenizas enormes franjas de Roma y deja a miles de personas sin hogar vagando por las calles. El incendio del año 64 fue uno de los fuegos más devastadores que haya vivido Roma. Se ha dicho que de las 14 regiones de Roma, al menos 10 se vieron afectadas. Algunas de ellas quedaron completamente destruidas. Debió morir un número enorme de personas en medio del pánico, asfixiadas por el humo o quemadas. Como principal sospechoso de la lista de posibles responsables se encuentra el mismo emperador Nerón, al que supuestamente se vio tocando la lira en lo alto de una torre cercana mientras el fuego se propagaba. Se dice que contemplaba el fuego como si se tratara de un espectáculo y que fue a la torre de Mecenas y recitó la caída de Troya. Lo que nos cuenta la tradición es que Nerón estaba tocando música mientras ardía Roma. Sus actos tras el incendio fueron igual de incriminatorios. Nerón confiscó una tercera parte de la ciudad arrasada por el fuego para pasarla a su propiedad privada. Con el terreno se dispuso a construir el monumento a la autocomplacencia más extravagante del imperio, un palacio que cubría unas 80 hectáreas del centro de Roma. Se empezó a correr el rumor de que había provocado el fuego intencionadamente para poder destruir la parte de la ciudad donde quería construir su palacio. Nerón responsabilizó del incendio a un nuevo grupo de culto religioso a los que llamaban cristianos y mandó atar y quemar a cientos de ellos en las calles de Roma. Este fue el último de una serie de actos escalofriantes que evidenciaron el disfuncional legado de Nerón. Le sirvió la cabeza de una de sus ex-esposas a su nueva mujer como regalo a petición suya. Después la mataría a patadas cuando se encontraba embarazada en un ataque de cólera. Y la mayoría de las cosas por las que Nerón tiene tan mala fama llegaron después del acto más atroz que un ser humano pueda cometer: el asesinato de su propia madre. Agripina, que había organizado el ascenso al poder de Nerón matando a su marido Claudio, fue la mujer más déspota de la antigüedad. Ella esperaba compartir por igual el poder con su hijo. Agripina no podía aceptar un papel subordinado, ni con Claudio ni con su hijo. Y eso, al final, fue lo que acabó con ella. El afán de control que tenía Agripina fue enfureciendo poco a poco a Nerón. En el año 59, a los 21 años, 5 después de convertirse en emperador, mandó a sus guardias que mataran a su propia madre. Cuando estos se acercaban, Agripina ordenó a los guardias de forma simbólica que le clavaran la espada en el útero. Les dijo: clavádmela aquí primero, aquí engendré a Nerón. Muy dramático. Nerón se quedó atormentado durante el resto de su vida con las visiones del fantasma de su madre, que le empujaron aún más hacia la locura. Nerón, con el tiempo, va sintiéndose cada vez más solo y al mismo tiempo, por la misma razón, también cada vez más paranoide y cada vez más cruel. Fue en medio de estos delirios cada vez más profundos cuando Nerón empezó a construir el palacio del placer más suntuoso del imperio, en tierras públicas y con dinero público.
Nerón exprimió a las provincias hasta dejarlas secas para conseguir los fondos necesarios. Incluso en Roma exigió dinero a los ricos. Tenían que legarle sus propiedades y luego los asesinaban. Debió ser una época y un lugar terrible para los que les tocó vivirlo. El hogar dorado de Nerón se construyó probablemente con el sufrimiento y el sudor de la mano de obra esclava. En la antigua Roma la esclavitud era una práctica común y aceptable. 1 de cada 3 personas que vivían en la ciudad eran esclavas. Los logros de Roma serían impensables sin la mano de obra esclava. La mano de obra esclava era, en parte, lo que generaba los beneficios necesarios para mantener y expandir el imperio. No hay duda de que la mano de obra esclava fue también muy importante para la construcción de estos grandes proyectos que de verdad definieron la esencia de la Roma imperial. El nuevo palacio de Nerón reflejaría su concepto divino de sí mismo. Estaba diseñado como si fuera una gran villa junto al mar, pero en el corazón de la ciudad. Viñedos, jardines y pastos para animales salvajes cubrirían lo que una vez habían sido cruces de caminos en el centro de Roma. En medio del recinto se construiría un lago y un pabellón con pasadizos cubiertos de más de 1,5 kilómetros de longitud. Una de las alas de ese pabellón de 150 habitaciones aún sigue en pie actualmente enterrada bajo la Roma moderna. Su interior hundido nos muestra la maestría de los romanos en otra de sus innovaciones. El techo abovedado. Una bóveda no es ni más ni menos que un arco que ha sido ampliado a lo largo de su eje. Cuando ya has construido una vez esa estructura y tienes un arco, mueves la estructura y repites la operación, y así tienes una amplia bóveda, una forma muy eficiente de construcción de los romanos. Cuando se terminó el Domus Aurea en solo 4 años, el emperador Nerón exclamó: «Por fin puedo empezar a vivir en una casa digna de un ser humano». Los restos que han perdurado son una parte oscura y húmeda del decadente palacio en el que vivió. Estas cámaras de ladrillo y hormigón estuvieron en su día adornadas con oro y recubiertas con coloridos frescos y piedras preciosas de valor incalculable. En el techo había incrustadas piedras preciosas y semipreciosas. Allí había lapislázuli, cristal de roca, cristal rosa, que habían puesto allí simplemente para captar la luz. Al construir el Domus Aurea, Nerón está demostrando que no es como los buenos emperadores, generoso con sus recursos personales, y creo que esta es una de las razones que lleva a su caída. Su actitud fue tan desproporcionada en relación con lo que los senadores y la gente de Roma esperaba de su emperador que creo que finalmente pagó el precio. En el año 68, solo unos meses después de trasladarse al Domus Aurea, Nerón fue derrocado por un gigantesco movimiento de oposición. El Senado le declaró enemigo público y ordenó a sus propios guardias que le dieran caza como a un fugitivo. Cuando se sintió rodeado, Nerón se cortó el cuello con la ayuda de un esclavo fiel. Sus últimas palabras fueron: «¿Qué artista muere conmigo?». Nerón murió como el gran actor elocuente que siempre quiso ser. Una especie de actor de tragedia en un escenario trágico. Sus últimas palabras completan su imagen como alguien que se vio a sí mismo no como un emperador, sino como una estrella. Tras la muerte de Nerón, los romanos intentaron enterrar todo recuerdo de él y de su opresivo mandato. En el año 104 su casa dorada se rellenaría y cubriría de tierra y escombros. Serviría de base a un complejo de baños que construiría encima de ella el emperador Trajano. Durante los 1300 años siguientes permanecería enterrada y olvidada junto a una ciudad en continuo cambio.